Muy bien, vamos a demostrar aquí otra vez, bueno, mediante el osciloscopio, algunas de las cosas que ayer vimos. Bueno, vamos a poner aquí el osciloscopio a un rectificador de media onda, el cual ya vimos ayer. ¿Cuál es la onda? Ya tenemos idea de cómo es la corriente continua pulsante. Y vamos a añadir ahora el filtro, que sería nuestro capacitor electrolítico. Como ya dijimos, pues este capacitor se puede calcular para eliminar al máximo el voltaje de rizo o las variaciones que tiene el voltaje después de la rectificación. Para ello, bueno, pues aquí tengo ya el circuito rectificador para pues, ponerle lo que es el osciloscopio. Vamos aquí a mostrar el osciloscopio aquí para que se alcance a ver. Y pues lo conecto. Dijimos, bueno, miren, aquí lo que tengo es pues mi transformador. Aquí pueden ver mi transformador. Tengo mediante estos caimanes, pues alimento, en este caso al ánodo del diodo, y del otro lado, pues cierro con la resistencia, que es un punto en común de la entrada como de la salida. Entonces, conecto aquí esto y pues checo a la entrada. Sabemos a la entrada del diodo, pues es la corriente alternante. A la salida tenemos nosotros lo que sería los semiciclos positivos, o sea, esto es la corriente continua pulsante. Y para ello, pues vamos a agregarle distintos valores de capacitores para ver precisamente el efecto. Por ejemplo, yo aquí, bueno, voy a colocar desde el más pequeño. Tengo uno de 20, no, este es de 220. Pues sí, tengo uno de 220 y este es de 470. Entonces voy a colocar este. Como dijimos, pues se coloca en paralelo. Voy a quitar primero las puntas del osciloscopio y voy a conectarlo en paralelo. Aquí también debemos de tener en cuenta lo de la polaridad, ya que si no estos pues van a explotar, como dijimos. Polaridad positiva donde le corresponde del lado del cátodo, que es el lado positivo, y del otro lado sería el negativo. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí la verdad lo que estamos viendo es ya una corriente continua plana. Miren, lo voy a desconectar para que se vea el efecto ahí. Ah, no, pero espérenme, falta conectarlo. Vamos a conectarlo aquí para poder desconectar el capacitor. A ver. Aquí es sin capacitor. Es que aquí me estorba un poquito. Voy a recorrerlo para que me dé chance. Y lo voy a conectar por este lado. Y pues de este lado. Entonces conecto el capacitor y cuidando pues la polaridad, dijimos. Vamos aquí lo detengo, miren. Aquí se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver todavía el voltaje de rizo un poco. Se fijan, tiene unas variaciones. Le estoy deteniendo ahorita el capacitor.
¿sí? Esto es a lo que se le conoce como voltaje de rizo, todavía estas variaciones que tiene. ¿Se fijan? Tiene ondulaciones allí. Entonces no es una corriente continua totalmente plana con este capacitor. Voy a retirarlo. Vean, aparece ya sin el capacitor, pues aparece la forma de onda de la corriente continua pulsante. Cuando coloco el capacitor ya no es tan pulsante, ya se mantiene un poco más plana. Pero voy a aumentarle, voy a colocar ahora este capacitor de 1000. Ahora es uno de 1000 microfaradios, aunque bueno, este ya está un poquillo más bajo, pero voy a colocarlo igual. Y vean lo que pasa. Aquí todavía tiene unas variaciones, pero se fijaron ya es menos. El voltaje de rizo es casi totalmente plana ya el voltaje de salida. De modo que pues ya es una corriente continua, ya no pulsante. Tiene algunas variaciones, pero ya esas variaciones pues es mínimo. Entonces ya se aplanó un poco más lo que es el voltaje, ya casi es una corriente continua plana, que es la idea de que esto nos entregue un voltaje muy parecido al de una pila o batería, que es una corriente continua plana. Y voy a colocar otro más que tengo aquí. Tengo ahora uno pues más grande que sería de 3300 microfaradios. Eso pues para ver el efecto, de hecho hasta se lo puedo poner aquí, deteniéndolo, y veamos qué es lo que sucede. Miren, esta ya está totalmente plana, más que necesito fijarlo. Aquí está. Si se fijan, esto ya es plano, ya es una línea constante en el tiempo. De modo que, pues como vimos, con este capacitor ya, si se fijan, no hay ninguna variación. Ya no aparece ninguna variación aquí en lo que se le conocería como voltaje de rizo, o sea, disminuyó prácticamente a cero. Pero el capacitor pues es demasiado grande. Son 3300 microfaradios. Ya se lo retiré, por eso vuelve a aparecer pues la corriente continua pulsante. Si vuelvo otra vez al más pequeño, como vieron, está más pequeño, ahí sí se alcanzan a ver las variaciones, dado que el voltaje de rizo se incrementa porque el tiempo de descarga pues es más rápido y entonces esas variaciones pues son malas, o sea, en un circuito de fuente de alimentación. Entonces, aquí es importante nada más saber que el valor del capacitor entre más grande, como vieron aquí, coloqué pues estos tres. Entonces, si yo colocara uno de menor valor, pues se alcanza a ver mucho más la descarga, ¿verdad? Pero bueno, ahorita son los que tengo aquí a la mano. Y entonces este es con el de media onda. Si armamos el de tipo puente, pues va a ser diferente, ya que pues este sería el doble o sea, la frecuencia diríamos que aumentaría, aunque realmente no es la frecuencia, porque miren, por ejemplo, aquí lo paro, sabemos que hay una parte en la que no hay energía, dijimos la parte baja, pero con onda completa, que sería el tipo puente, o el otro con transformador y derivación central, el otro pulso aparecería aquí en este espacio, lo cual pues prácticamente no deja tiempo para que no haya energía y entonces el capacitor sería un poco más pequeño para mantener un voltaje plano. Vamos a verlo con el del tipo puente. Entonces, para eso le sirve el capacitor allí después de la rectificación. Aquí, bueno, ya tengo aquí también algunas formas de armarlo, de armar este circuito, porque aquí está lo que yo les mencionaba, o sea, se pueden colocar todos los diodos juntos, aquí están.
Esto se hace en la práctica así porque ocupan pues menor espacio. Están todos juntos. Y pues existe la otra manera que sería pues como está el puente, en forma del puente. Pero pues este generalmente no se usa en las tarjetas electrónicas así, porque lo que se trata es de optimizar el espacio, entonces lo que hacen es conectarlo de esta manera. Pero bueno, vamos a conectar uno para ver allí lo del filtrado también. Entonces decíamos, de este lado tengo yo ya los cátodos y se supone que de allí tengo ya el positivo, entonces nada más conecto de aquí. Conecté este cable rojo porque significa que pues ya de aquí, de los cátodos para acá, pues ya es positivo. Y del otro lado tengo los ánodos, exactamente del lado opuesto. Y aquí conecto pues un cable negro para distinguirlo. Este lo puedo pasar por abajo o lo puedo pasar por arriba, esto no importa. La idea es que esto quede conectado. Lo que pasa es que, bueno, aquí lo que queremos es que se vea lo más claramente posible. Todo obedece a cómo está el diagrama. Entonces aquí tengo un cable negro que sale de los dos ánodos y sale hacia la resistencia, el rojo, y también sale hacia nuestra resistencia, que es la salida. Y del lado de entrada, pues yo le voy a poner estos cables amarillos. Aquí en este punto coinciden un ánodo y un cátodo. Estos dos diodos que tengo aquí. Y entonces aquí puedo usar estos cables para energizarlo. Aquí de este lado también le pongo el otro, que sería donde coinciden los dos, el ánodo y el cátodo. Entonces, aquí en los cables amarillos yo tendría pues la entrada y de este otro lado, como ya tiene polaridad, pues la salida. Vamos a conectarle el transformador o las puntas del transformador para energizarlo. Sabemos que pues es corriente alterna. Aquí está conectado. Y vamos a checar la forma de onda. La forma de onda aquí en la entrada, en los cables amarillos. Así que aquí lo dejé. Aquí tenemos una corriente alternante, es la que nos está alimentando el transformador. ¿Sí? El transformador nos está alimentando al rectificador puente, tipo puente. Y a la salida vamos a conectarle ahora. Aquí conectamos el osciloscopio y ya tenemos la forma de onda. Perdón. Y estamos viendo ya los semiciclos, pues juntos, es decir, ya tenemos más unida la corriente continua pulsante. Incluso, bueno, pues al ver que hay más pulsos, tenemos más energía también. Y si colocamos el capacitor, pues ahora el tiempo de descarga va a ser menor, ya que, bueno, pues como si lo comparamos con el de media onda, sabíamos que cada semiciclo había uno que sí había y en el otro no había energía. Aquí están juntos, entonces el tiempo de descarga es menor. Y voy a usar estos mismos capacitores para ver precisamente la diferencia. Por ejemplo, voy a colocarle así y nada más por encima para que lo notemos. Aquí está, aquí todavía se alcanza a ver ruido, aunque es menor que como estaba el de media onda. Aquí estas variaciones ahí que se ven, pues es el voltaje de rizado. Y pues no es muy grande, pero sí afecta eso. Le voy a colocar el otro, este es el de 1000 microfaradios. Y aquí ya se nota menos las variaciones, todavía las tiene, pero ya es
mucho menos. Casi ya es 0, entonces lo quito y pongo el de 3000. Es obvio que con el de 3000 pues va a ser suficiente, miren. Aquí se apila todo. Aquí está. Hay una ligera variación, pero ya es prácticamente 0. La corriente continua pues es ya más plana. Entonces, como vemos, bueno, pues depende mucho del valor del capacitor, pues es el voltaje de rizo. Y aquí, bueno, lo que se trata es pues de eliminar al máximo el voltaje de rizado, es decir, las variaciones que tenga la forma de onda. Decíamos aquí, se trata de que nos proporcione una corriente continua muy parecida al de una batería, que es totalmente plana. Y bueno, aquí lo que también pues es mucho más importante saber que nuestro rectificador lo que hace es cambiar la corriente alternante en una corriente continua. Si añadimos ya nuestro capacitor, pues vamos a tener ya ese voltaje pues prácticamente sin variaciones. Entonces aquí está, decíamos, así es una fuente de alimentación. Por ejemplo, decíamos, aquí nos entra siempre una corriente alternante. Ahí está, la corriente alterna a la entrada y a la salida una corriente directa. Ya aparte de ser de una sola polaridad, pues está plano. Esta es la función entonces de nuestro circuito rectificador y es una de las aplicaciones principales de nuestros diodos. Ahora, ya que tenemos aquí este sistema, dijimos, bueno, estábamos viendo lo del diodo LED, entonces voy a hacer esto para acá a un ladito, porque nos va a servir todavía. El diodo LED dijimos que pues es un diodo también, como los otros, como los semiconductores, y estos diodos pues se pueden comprobar mediante el uso del multímetro. Aquí tengo algunos, sabemos que hay de diferentes colores, pero bueno, pues también sabemos que aquí debemos de colocar siempre pues una resistencia, porque si no, pues este se daña. Para ello se hace el cálculo de la resistencia limitadora. Aquí le voy a poner a este. Y por lo pronto, bueno, pues para comprobar el estado de un diodo LED, seleccionamos el multímetro en prueba de diodo. Y espero ya hayan visto su multímetro y lo empiecen a utilizar. Miren, lo pueden usar incluso para probar el diodo LED. Si yo polarizo al diodo LED, aquí, bueno, a lo mejor no alcanzan a ver cuál es, no sé si se ve cuál es la pata más larga. Si yo coloco allí la punta roja de mi multímetro y en el otro lado la punta negra, en muchos de los multímetros incluso alcanza a encender. Cuando lo toco ahí, bueno, porque la luz de un diodo LED es muy direccional, también es lo que tiene. Cuando lo toco, incluso enciende. Bueno, a lo mejor se ve más con el rojo. Nada más con la pura prueba, con la polarización, ahí se ve, este sí se ve. Alcanza a encender. No es con todos los multímetros, pero sí con la mayoría. Si yo lo polarizo en directa, enciende. Si lo polarizo inverso,
no enciende y ni me marca nada en el multímetro. Entonces, funciona exactamente igual que un diodo semiconductor. Por eso, esta fue la razón de que también a algunos no les funcionaba allí el circuito de carga y descarga del capacitor en la actividad anterior, ya que si lo colocaban inverso, pues no funcionaba. Entonces, el diodo LED se prueba así, igual que un diodo semiconductor. Y al colocarlo, pues dijimos, aquí no se daña porque el voltaje que aplica nuestro multímetro, pues es muy bajo, es aproximadamente casi la mayoría de los multímetros, entre 2 y 3 voltios es lo que aplica en las puntas. Entonces, es un voltaje pequeño y la caída de los diodos, pues está entre 2 y 3 voltios, de modo que, pues no se daña al hacerlo con el probador de diodos. Pero si yo lo voy a conectar a una fuente, que sería como esta que hemos estado utilizando, aquí está. Dijimos, esta sí tiene ya polaridad, entonces, si yo le coloco aquí las puntas así por encima, nada más para que haga contacto, vemos, no enciende, y no enciende porque tampoco está, a ver. Aquí es un diodo de iluminación, es un diodo de luz blanca, ahí vemos, sí emite mucha luz. Si yo lo polarizo inverso, ¿ven? No enciende. No enciende porque está en polarización inversa. Entonces el diodo debemos de polarizarlo en directa. Es decir, así. Y no olvidemos lo que estamos diciendo. O sea, estos van juntos, va resistencia y diodo LED. No puede ir solo porque se quema. A menos que sea un voltaje muy bajo, no pasa nada, pero siempre debe llevar su resistencia y se calcula con la formulita que vimos. Es el voltaje de la fuente menos los 2 voltios entre, pues, la corriente de estos, que para estos de iluminación puede llegar a los 80, por ejemplo, para estos, 80 miliamperes. Entonces se hace el cálculo y pues ya se ve la cantidad de corriente que debe de pasar, la limita nuestra resistencia. Ahora dijimos, lo vamos a aplicar allí en nuestro circuito, porque, miren, bueno, voy a destapar esto. Desconectamos esta ya. Aquí tengo, esto es lo mismo, miren, esto que yo tenía aquí, pues es lo que he estado utilizando, le quité ahorita la tapa para que ustedes vean. ¿Qué es lo que hace? Pues esto nada más tiene, aquí puedo ver los 4 diodos del rectificador tipo puente. Y veo acá de color azul, si se alcanza a ver ahí, es el condensador o el capacitor de filtro. Y tengo un indicador, que sería este LED verde, que es el que me indica cuando está encendida la fuente de alimentación o eliminador. En general, un eliminador es esto, y es lo que nosotros estamos viendo. Les digo, también, no solamente se maneja así individual, sino que también muchas de las fuentes de alimentación utilizan este circuito rectificador. Aquí, como vemos, son diodos grandes y están pues todos dispuestos de forma que no ocupan mucho espacio, porque pues estos son mucho más robustos en comparación con los otros LEDs con los otros diodos que manejamos. Miren, vean el tamaño de con relación a estos otros, pues es muy grande la diferencia. Entonces, lo podemos construir así, o la mayoría de las veces lo vamos a ver así, aunque se están utilizando mucho lo que sería el puente, miren, el puente rectificador, que sería como este. Aquí vemos las 4 patitas de es un puente rectificador. Ahí quizás no se alcance a ver, ahí nos indica en la parte de arriba la polaridad positiva y la negativa y dónde va la alterna. En esto sí se va a notar. En esta, por ejemplo,
Ahí se ve en los extremos tengo la polaridad negativa y del otro la positiva, negativa, positiva. Y en medio tiene una ondulación grande, que significa que las dos del medio es donde se conecta la alterna. Y en los dos extremos, pues tengo la polaridad negativa, ahí se ve, de este lado, la polaridad positiva. Entonces, negativo, positivo, y las otras dos son de alterna. Y los puentes, pues ahí, ya lo vieron en la diapositiva, son de muchos tipos, medidas, tamaños, según la corriente que manejan. Y la función sería la misma que con los 4 diodos. Entonces, nada más vamos a usar ya en lo que es, les digo, estos van juntos, resistencia y diodo LED. Nada más voy a poner uno rojo para que se note más. Tengo la fuente que habíamos puesto aquí, que dijimos, aquí se puede ver en el osciloscopio todavía, es plana, completamente. Y vamos a aplicar ahí nuestro diodo LED y la resistencia. Para ello, acuérdense que debemos de conectarlo en polarización directa para que funcione. Si no, pues no va a funcionar. Aquí está aplicado ya el diodo LED. Yo creo que sí se alcanza a ver la luz. Sí, ahí se ve. Ahí está encendido. Entonces la idea es que nuestro circuito que armemos de la actividad sea como que utilicemos un rectificador tipo puente y conectado con su capacitor, que sería el que nos rectifica, perdón, el que nos aplana o nos filtra la señal, nos elimina el voltaje de rizo, y nuestro diodo LED, que al final de cuentas, esto que yo tengo aquí armado en la tablilla, pues no es otra cosa más que lo que yo tengo aquí en esta caja y lo que es una fuente de alimentación o eliminador. También son muy conocidos estos así como eliminadores. Y estos ya nos dan un voltaje. Aquí, si ustedes miden el voltaje, que va a ser otra de las tareas que van a hacer, bueno, pues deben de medir siempre los voltajes. Decíamos voltaje alterno a la entrada. Aquí le checo así, porque ya aquí ya nos está marcando el tiempo, entonces vamos a medirlo ya nada más. Miren, de entrada son 17.84 y a la salida pues ya tengo voltaje directo. Recuerden que hay que cambiarle si ya es otro tipo de voltaje. Aquí tengo el cable rojo, es positivo, y de este otro lado pues es negativo. Creo que nos da un poquito más por lo de la carga del capacitor. Aquí está, miren, me está dando 22. No, no lo ven. Aquí. Ahí está, me está dando 22. Se está elevando un poco más el voltaje porque también el capacitor es más grande en cuanto a la capacidad de voltaje. De todas maneras, es el voltaje que tenemos aquí después de la rectificación. Pero bueno, ahorita le vamos a dejar aquí porque ya el tiempo nos está queriendo cortar aquí el sistema. Y pues mañana continuamos con más de esto. Vamos a ver allí lo del voltaje de rizo un poquito más, con más detalle también. Oiga, profe, en caso de que no ¿Sí? se pusiera el capacitor, ¿el foco no prendería y apagaría? Sí, sí prende también. Sí. No, pero que prendiera y apagara, prendiera y apagara. Ah, no. Tipo Recuerda que ya, de onda sí, que manda. sí. Sí, digo, por el tipo de onda que lanza, que es rizada. Ah, No bueno, es prendería y que apagara. sí es una onda todavía pulsante sin el capacitor, pero ya es de una sola polaridad, no está cambiando ya en el tiempo. Está Ah, variando de nivel, sube y baja, pero no es alternante, ya no se va a la parte negativa, es de una sola polaridad. ok, sí. De todas maneras, hagan esa práctica, pues ayuda a comprender un poquito más, y de todas maneras, si tienen preguntas, pues volvemos a armar el circuito. ¿Sí? Entonces, si no, bueno, pues me despido de ustedes, ya aquí el tiempo me lo marca, que ya se debe de terminar.
Muchas gracias por su atención y mañana, si tenemos dudas, pues resolvemos también algunas. Gracias.